Hola, hola, buenas noches. Estamos por aquí conectándonos en vivo desde La Voz de Venezuela en Canadá, preparándonos entonces para nuestro último programa del año 2019. Ahí está Leonardo. Hola, Leonardo, desde Montreal, mis amigos de La Voz de Venezuela en Canadá. Este sí es el último programa del año, Leo. Que la semana pasada nos pusiste por ahí que era el último programa del año. Este sí es el último programa oficial de este 2019, año en que hemos arrancado este espacio de reconexión vital. Y es con mucha alegría que entonces me preparo para compartir con ustedes hoy e invitarlos a que cerremos ciclos en positivo, cerremos este ciclo, no solamente el año 2019, sino también los ciclos que tengamos por ahí abiertos. Se conectan también Selma desde Brasil, bueno, oíste, Selma, una compañera que siempre nos acompaña, John desde Montreal, por aquí por Instagram, en Reconexión Vital. Muchísimas gracias por su fidelidad a este espacio de los jueves, que ya se nos ha hecho casi tradición. Cuando no hemos tenido programa, con mucha alegría he recibido mensajes de gente preguntándome que qué ha pasado, por qué no estás en vivo esta noche. Eso de verdad que me llena de gran satisfacción, el poder sentir que este espacio está siendo valorado, está siendo útil. Por ahí he recibido comentarios muy hermosos de personas a quienes en los programas anteriores les han ayudado a ubicarse en el modo de celebrar. Particularmente una persona me envió un comentario diciendo gracias por el programa sobre la Navidad. Me comentaba que había visto el programa de la Navidad, Navidad y yo tan lejos, que ahora está en YouTube, que lo había tenido que mirar varias veces y que le había ayudado a ubicarse en celebrar la Navidad en su primer año lejos de su familia. Entonces, comentarios como ese de verdad me llenan de entusiasmo, me llenan de ganas de seguir adelante compartiendo con ustedes eh, estas herramientas tan sencillas, que parecieran sencillas, pero bueno, que a veces es bueno simplemente que alguien nos las recuerde. Entonces, por esas razones, me siento completamente feliz de poder nuevamente. Y ahora sí, entremos en tema. Hoy hablando de cerremos en ciclos en positivo. Eh, y agrego ese final en positivo, porque resulta que cuando uno hace como el cierre de un año bancario, el cierre de un año contable, el cierre de un año, pues como que uno hace ese estado de ganancias y pérdidas. Y yo quiero justamente pedirles que sí, que los que quieran hagan ese estado de ganancias y pérdidas, pero que aquello que pudiera representar una pérdida, aquello que pudiera representar como algo que ya no va a continuar conmigo en el siguiente año, yo puedo eh, establecerlo como una oportunidad. Lo que en el balance suene a pérdida, yo puedo, incluso los que hacen planificación estratégica, hacen eso, ¿verdad? Determinan aquello que se nos hace difícil, aquellos que son nuestras debilidades, tratan de convertirlas en oportunidades. Entonces, de igual manera, esa es mi invitación esta noche, a que nos centremos en que ese balance de ganancias y pérdidas del año 2019 nos dé como resultado ganancias y oportunidades. Y por eso he hablado de cerrar este ciclo en positivo. Pero cerrar un ciclo, cuando se trata de cerrar un año, no necesariamente es que nos acostamos el domingo, el lunes 31 es el próximo martes, no nos acostamos el 31 en la noche y ya automáticamente, porque nos levantamos el miércoles en 2020,
no necesariamente fue un cambio de ciclo. Es ahí el detalle, es un ciclo, un cambio de año, pero para que sea un cambio de ciclo, un cierre de algo y una apertura, algo nuevo, eso requiere de nuestro concurso, de nuestro ejercicio voluntario, que la persona que entre al año 2020 es una mejor versión de mí. Yo sé que está un poco trillado el término, pero que sea una versión, porque el mismo que entra en el 2020 no debiera ser la misma persona que entró al año 2019. Hemos cambiado, hemos tenido circunstancias, hemos tenido aprendizajes a lo largo de este año. Y el trabajo nuestro es hacerlas conscientes para que los cambios, el cambio de actitud y el cambio, lo que yo necesite cambiar, sea un cambio consciente. Por ahí leí una frase de Carl Jung, que decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, va a dirigir tu vida, repito, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, ese inconsciente va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. Una frase de Carl Jung. Y a eso se refiere este tema de hoy. Podemos pensar, uy, pero siempre me pasa esto. Tengo una pareja y me deja, tengo un amigo y me habla de mal de mí, tengo esta situación, y esas situaciones que se van repitiendo y que se van repitiendo debieran llamarme la atención y decirme algo de mí, porque el problema de no ser, yo lo voy a compartir, una de las cosas que hace que no cerremos ciclos es el que no asumamos las responsabilidades de esas cosas que nos están pasando, que no es que, perdón, con todo el respeto al que cree en la ley de atracción, yo creo que uno de alguna manera se determina a eso, que bueno, vamos a usar el término estoy atrayendo a mi vida, pero es que eso está brotando de mi inconsciente. Yo estoy proyectando algo mío y estoy estoy enfocado en este específico aspecto que se está repitiendo una y otra vez, porque es que mi foco está allí, como lo he dicho en programas anteriores. Si yo estoy buscando rojo, puede ser que en el camino yo vea verde, pero mi ojo está enfocado en el rojo. Lo hicimos en uno de los primeros programas, ese ejercicio. Entonces, a eso me refiero con que no soy la más creyente en la ley de la atracción. Creo que uno tiene un foco y se dirige a encontrar eso. Y cuando tenemos situaciones que se repiten en nuestra vida, tiene que ver con algo que yo estoy buscando. Estoy enfocado en, de alguna manera, un cierto tipo de experiencias, un cierto tipo de personas. Y ya con esto voy entrando en el tema, que es un ciclo. Cuando llamamos este programa de hoy, cerremos ciclos en positivo. ¿Qué estoy entendiendo yo como ciclo? Un ciclo es todo el conjunto de situaciones que ocurren en las cuales, desde la Gestalt, el concepto de ciclo tiene que ver con hacerme consciente de una sensación, hacerme consciente de una necesidad, hacer contacto con algo, con alguien, con una emoción, satisfacer esa necesidad y retirarme. Ciclo gestáltico es una experiencia en la que yo tengo me conecto emocionalmente a algo, a alguien, y una vez que tengo la experiencia me retiro. Si no hay retirada, el ciclo permanece abierto. Es como, yo se lo dibujo a mis pacientes en la consulta de esta manera, si me lo permite la agenda. Yo se los dibujo de esta manera. Un ciclo es como, un poquito complicada, yo voy aquí. Un ciclo es entonces como agarrar y hacer esto, ¿verdad? Como un resorte. Si yo no cierro ciclos, estoy tratando de que esto se vea de la mejor manera posible. Si yo no cierro ciclo, entonces voy haciendo como líneas inconclusas.
¿verdad? Que no hacen un trazado. Comienzo algo, abro una experiencia, puede ser que me haga consciente de una necesidad, me haga consciente de algo que está pasando, pero si yo bloqueo el contacto, ese ciclo quedó ahí. Puede ser que me haga consciente de mi necesidad, hago el contacto, me apego, no me retiro y el ciclo queda abierto. Entonces, en cualquiera en cualquier interrupción, si yo me apego, me aferro a lo que pasó, yo no soy en la capacidad de cerrar ciclos, y eso tiene que ver con ciclos que tienen que ver con el duelo. Por ejemplo, yo he hablado aquí en oportunidades anteriores, he hablado del duelo migratorio, por ejemplo, que estamos viviendo muchos, o que hemos vivido en algún momento muchos, y he hablado del ciclo del duelo, de la pérdida de alguien, de algo. El duelo sano, he explicado un poco las fases del duelo sano. Cuando yo me quedo aferrada a eso, algo que yo viví en el pasado, se convierte en un duelo tóxico, porque no tengo la capacidad de cerrar, ¿verdad? Y de desconectarme. Entonces, un poco quiero dedicar este programa de hoy a mis amigos de Toronto que han tenido hoy la pérdida de su gatito, y justamente estoy hablando hoy de este cierre y de esta retirada. El duelo sano es aquel en el que yo hago contacto con mi dolor, lo vivo, porque hay que vivirlo, porque es necesario, y lo dreno y fluyo con mi duelo, y cuando llegue el tiempo, no hay un tiempo establecido, pero cuando llegue el tiempo de eso, lo cierro y transiciono hacia otra experiencia. Entonces, los ciclos tienen que ver con eso. Hay personas que terminan una relación de pareja y 15 años después te hablan del duelo de esa persona con quienes terminaron la relación, ¿verdad? Quedó abierto. Y el duelo abierto de una relación de pareja, por ejemplo, hace que ensucia. Imagínense que aquí tengo un vaso sucio, que le puse jabón, el lavaplato, pero no se lo saqué, ¿verdad? Eso, total, eso también es un ciclo. Le pusimos jabón al vaso, no lo enjuagamos, y sobre ese vaso yo me sirvo agua. ¿Va a saber bien? ¿Me va a hacer bien tomarme un vaso de agua de jabón? Así de asqueroso, así de repulsivo es cuando no cerramos algo e intentamos poner en ese recipiente, que somos nosotros mismos, que es nuestro corazón. Si yo intento poner en este recipiente que está sucio algo limpio, ensucio lo limpio. Entonces me voy a tomar algo que no le va a hacer bien a mi cuerpo, ¿verdad? Aprovecho y me tomo un poquito de agua. Eso pasa con esto de abrirme al año nuevo, ¿verdad? Me voy a abrir al año nuevo, pero con lo que traigo pegado del año viejo, se me ensucia lo nuevo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este último programa del año, de identificar qué es eso que necesito limpiar para que yo tenga mi recipiente interior, mi corazón, mi alma, mi espíritu limpio para abrirme a lo nuevo. Eso pasa, y estaba enumerando ejemplos de ciclos, cuando abrimos carreras y no las cerramos, cuando no pasamos a otra etapa, pero nos seguimos como pensando en lo que hemos dejado. Esos son ejemplos de ciclos no cerrados. ¿Por qué no cerramos ciclos? No cerramos ciclos por apego. No cerramos ciclos porque nos quedamos anclados en aquella frase de que todo tiempo pasado fue mejor, y que lo que vivimos y que lo que hicimos y lo que
Entonces ahí era donde decía, ¿no? Si no fluimos, sino que nos estancamos, el agua, ¿qué le pasa al agua estancada? Se pudre. El agua está hecha para fluir y nuestro cuerpo es agua, mayormente. Entonces nosotros estamos hechos para fluir y eso es importante como que lo visualicemos también las personas que tienen problemas con el riñón, con los riñones o fluir es importante. Que yo sepa, no aprenda a no aferrarme a las cosas que he vivido. ¿Qué otras cosas hacen que no cerremos ciclos? Cuando no somos conscientes de los aprendizajes, lo que decía del estado de ganancias y pérdidas de este fin de año. Si yo no soy consciente de lo que aprendí, ojo que les dejé esa tarea en la semana pasada, era hacer una lista de las situaciones que hemos vivido en el 2019 y, y luego en otra hojita escribir lo que aprendimos de esas situaciones. Esa fue la tarea que dejé por allí la semana pasada y les pedí que la tuvieran allí para hoy. Así que los que la tengan a mano y lo hayan hecho, si nos pueden compartir su experiencia, pues eso estará muy lindo. Estoy viendo a ver si lo tengo por aquí porque lo había anotado aquí. Les había dicho, estoy tratando de ver con la luz, que revisáramos entonces situaciones 2019, a ver, situaciones 2019 y que allí escribiéramos como todo lo que vivimos en este año y luego aprendizaje, ¿qué me voy a llevar del 2019? Porque eso que aprendí es lo que me construye y eso me puede servir para mi nuevo año, para abrirme con la ganancia. A eso nos referíamos entonces con esto de cerrar ciclos en positivo. Ojalá que lo hayan hecho, si no lo han hecho, quedan todavía 5 días del año 2019, hagámoslo. Si en pareja lo podemos hacer también. Situaciones del 2019 que aprendimos. Y esas situaciones del 2019 se quedaron en el 2019. Rómpanla, bórrenlo, quémenlo, vean a ver qué hacen con esa hojita y los aprendizajes nos los llevamos. Porque los aprendizajes es el resultado que me aportaron esas situaciones del 2019. Yo no le propongo a nadie olvidar, todo lo contrario, y esa es una de las cosas que vamos a hablar hoy. Les propongo recordar. ¿Por qué? Porque si es que no es posible, no es posible cerrar ciclos si olvidamos. Necesitamos recordar para poder hacernos conscientes de los aprendizajes que tuvimos. El evadirnos, ¿cómo nos evadimos? Tengo un problema, me mudo de país, me mudo de ciudad, probablemente me estoy llevando si el problema está dentro de mí, si yo no me hago responsable, aunque no me haga responsable, si el problema está dentro de mí, yo me voy a mudar de ciudad o de país y el problema se va a ir conmigo. Entonces eso es una forma de no cerrar ciclos, evadirme, evadir la responsabilidad de hacer frente a algo, culpar a otros. El problema es del país, el problema es de la situación, el problema es de siempre de otro que no soy yo. Esa es una forma de evadirse y no cerrar ciclos. Entonces, cuando confundimos cerrar un ciclo en evadirlo, cuando pensamos que ya yo eso lo superé, porque yo no lo recuerdo, yo no hablo de eso. Ayer hablaba con un amigo de esa misma situación. Él decía, yo ya superé mi estrés postraumático porque yo no hablo de eso. Yo le decía todo lo contrario. El que no seas capaz de hablar de eso significa que tienes estrés postraumático. Porque una de las características del estrés postraumático es la evitación de las memorias, la evitación de las conversaciones. ¿Ok? Entonces, evadirse no significa cerrar ciclos, significa evadirse.
Entonces, afrontar, recordar, aprender, hacer consciente, todas esas son formas que tenemos nosotros para poder cerrar ciclos. Pues, ejercicio sencillo que yo hago con mis pacientes en el consultorio es, les digo, te voy a pedir algo y tienes que hacerlo. Intenta no pensar en un elefante rosado. Los hago cerrar los ojos. Y les digo, no puedes pensar en un elefante rosado. ¿Qué te viene a la mente? Un elefante rosado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando intentamos evadirnos de una situación. Que intento no pensar en eso, pero que lo que más me viene, obviamente, es eso que yo estoy intentando evadir. ¿Cuál es una forma ideal de cerrar? Una forma ideal de cerrar es ir a terapia. Ir a terapia con alguien que me va simplemente, un terapeuta que es, cuando yo le explico a la gente cuál es mi trabajo, pues yo soy una persona con un espejo al frente, que lo que hace es devolverte tu imagen. Y todo el mundo necesita un espejo, porque si no, ¿cómo nos vemos las orejas? ¿Quién es capaz de verse las orejas sin la ayuda de un espejo? ¿Vale? No, no hay forma. Entonces, ¿quién es un terapeuta? Es alguien que se para frente a ti y te muestra el espejo y te ayuda a que tú te veas tu propio reflejo. ¿Te va a dar la solución al problema? No. Hay gente que llega y habla su hora completa de sesión y luego me dice, me has ayudado tanto. Y solo los escuché. Les di la oportunidad de escucharse, mejor dicho. Entonces, ir a terapia ayuda a eso, a soltar y a hacer consciente lo inconsciente. Repito la frase que dije antes para las personas que recién se conectan. Hasta que no hagas consciente lo que está en tu inconsciente, ese inconsciente va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. Es que yo estaba destinada a encontrarme a todas estas personas, según Carl Jung, no. Entonces, tips para cerrar este ciclo 2019 y que no nos levantemos el miércoles pensando que se cerró un ciclo cuando lo que se cerró fue un año. Herramienta número 1, recuerda, valora los aprendizajes, las ganancias, las pérdidas, convertámoslos en oportunidades. Hagamos consciente los aprendizajes de este año 2019. Cuando entramos, deberíamos ser una persona distinta que cuando salimos de este año, que es un ciclo de 365 días. Es un ciclo de una vuelta al sol, ¿verdad? Entonces, cuando salimos, deberíamos ser una persona distinta, con aprendizajes que nos abran a algo nuevo. Tips número 2, perdónate. Voy a hacer un ejercicio al final, ya cuando termine, son 6 tips que voy a compartir hoy. Cuando llegue al tips número 6 me voy a devolver a este punto porque voy a dejarles un ejercicio de tarea. Perdónate, practica la autocompasión. Yo sé que eso suena así como raro, pero creo que es una virtud necesaria el ser compasivos, que no es el tener lástima ni hacerse a la víctima. Tener compasión consigo mismo quiere decir tratarse noblemente, tratarse con amor, tratarse con cuidado, entendiendo que somos frágiles. Ahorita en la Navidad, de eso les hablaba la semana pasada, ¿no? De ver en la fragilidad del niño Jesús esa magnífica oportunidad de alguien que siendo Dios se hace humano, o sea, se hace frágil. Nuestra naturaleza es frágil, no pretendamos ser fuertes porque eso nos rompe. Entonces, perdónate, practica la autocompasión y hazte consciente de tus juicios para contigo mismo. Es que yo no sirvo para esto, es que yo no soy bueno con esto, es que a mí me falta esto. Cada vez que te miras como en falta, que te miras lo que
el vaso medio vacío, en lugar de ver el vaso medio lleno, te haces daño. Cada vez que te juzgas tan duro, te haces daño. Entonces, date cuenta, y cada vez que nos juzgamos, el problema es ese, cada vez que nos juzgamos tan duro, ¿qué pasaba cuando hacíamos algo malo como niños? Probablemente nos castigaban, ¿verdad? Hay muchas personas que como se juzgan duro, se castigan de mil maneras. Tengo muchas personas, por ejemplo, en consulta que se castigan a través de la comida. Cuando, cuando me siento mal conmigo misma, como y como y como desesperada. Es una forma de castigarse. Una forma de castigarse es, o en el lado opuesto, no comer. Recuerdo a una chica, cuando estaba comenzando yo mi práctica como psicóloga en Venezuela, había una chica que se castigaba con no comer cuando sentía que había hecho algo malo y se deprivaba de comida. Bueno, finalmente la tuvieron que hospitalizar porque se deprivaba bien fuerte de comida, ¿no? Era anoréxica. Eh, pero hay muchas otras formas de castigarse, de autocastigarse, eh, verbalmente o también emocionalmente. Entonces es importante hacerse consciente de todas estas cosas. Ah, perdónate por lo que no sabías antes. ¿No lo sabías? Está bien. No tenías por qué saberlo a lo mejor. No nacemos aprendidos, ¿no? Dice el dicho. Vamos aprendiendo en el camino y por eso es tan importante hacerse consciente de los aprendizajes. Oye, mira, yo no tenía ni idea de que esta reacción que yo tenía que ver con el no haber tenido amor en mi infancia. Bueno, ahora sí lo sabes. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Sí? Entonces, o a lo mejor personas que han permitido que otra persona abuse emocionalmente de ellos. Entonces, perdónate de haberte puesto en esa situación. Perdónate a lo mejor el haber tomado una decisión equivocada, el haber tomado una decisión que a lo mejor hizo sufrir a alguien o a muchos. Entonces es importante hacerte consciente de esas situaciones que necesitas también perdonarte a ti mismo. Tip número 3, perdona a los demás. Y esto es un tema complicado de vivir como humana, lo digo. Es difícil, pero necesitamos una y otra vez hacer el ejercicio de soltar eso, porque a veces nos estamos apegando al rencor, o a veces nos estamos apegando a ese dolor que alguien nos causó. Porque el problema del rencor es que alguien nos causó un dolor. Y nos quedamos repitiendo ese resentimiento o resintiendo esa experiencia, ese dolor, y por eso se nos hace difícil soltar y perdonar. Entonces, a veces los demás no están para cumplir nuestras expectativas y eso necesitamos aprenderlo a sangre y fuego. Porque el problema de cuando algo nos duele es porque tenemos una expectativa de que algo o alguien va a estar con nosotros o nos va a ayudar y eso no ocurre. Y nos duele, entonces nos quedamos resentidos, ¿verdad? Allí en ese dolor. Hay que soltarlo y ya, hacernos responsables, eso sí nos toca, hacerme responsable de mi parte y no solamente ponerlo, pero creo que también es importante entender que cada quien es responsable de sus propias decisiones. Y me hago responsable de la mía y dejo que alguien se haga responsable de lo suyo. Cuando perdono,
no lo hago porque el otro se lo merezca, que es el otro error que cometemos. Pensar que que no puedo perdonar esto porque es que no se lo merece o porque no me ha pedido perdón. Cuando perdono porque yo me merezco ser libre de este dolor. ¿Sí? Lo hago por amor a mí, no porque el otro se lo merezca. Entonces ese punto es bien, bien importante. Eh, Tip número 4, ríndete. Escríbelo, ríndete. O díselo al que tengas al lado, ríndete. A mayor control, mayor miedo. Y cuando yo he querido llamar estas conversaciones y este espacio y mi terapia, mi enfoque que yo desarrollo en mi terapia como reconexión vital, tiene que ver con ese movimiento, con ese momento de nuestras vidas en que estábamos en el seno de mamá. Ahí estábamos rendidos. ¿Por qué? Porque confiábamos. No teníamos que controlar nada. No teníamos que establecer control para que nuestra mamá comiera o nos proporcionara agua o no. Estaba dado el que nosotros íbamos a crecer, el que nosotros íbamos a desarrollarnos. Estábamos rendidos a la voluntad de lo que iba a pasar con nuestra vida. Entonces, yo creo que también nosotros necesitamos rendirnos a esa experiencia de recibir y de crecer. Y eso no quiere decir que no nos procuremos las cosas, por supuesto, pero con confianza que ahí están para nosotros, que ahí está la vida para nosotros, aferrarse a querer entender qué sucedió e intentar cambiarlo en nuestra mente, eso no tiene sentido, eso nos genera cansancio emocional y no cambia en absoluto lo ocurrido. Aceptar quiere decir también eso, es rendirme a que es lo que es, porque cometemos el error de pensar que porque racionalizamos y porque busquemos explicaciones vamos a poder entender lo que y eso no necesariamente va a ocurrir. ¿Ok? Necesitamos desprendernos de frases como si yo hubiera o si yo no hubiera, si yo hubiera o si yo no hubiera, el hubiera es el verbo de lo que no existe, porque es el verbo de lo que no pasó. Entonces, ¿cuál es la aceptación? Y ese es el tip número 5, acepta, es lo que es. No porque yo entienda racionalmente el por qué ocurrió algo, ese algo va a dejar de haber ocurrido, porque no puedo devolver el tiempo. Entonces fue de esta manera y es de esta manera y mi trabajo es justamente aceptar que es para yo poder cerrar un ciclo con paz. La aceptación nos produce paz, la sana aceptación. Entonces, mira, hice todo lo posible, hice mi parte. Estoy donde estoy. Yo decía el otro día cuando hablábamos del duelo migratorio, yo decía, estoy donde estoy, no estoy en un lugar distinto. Es que si yo no me hubiera ido, es que si yo me hubiera ido para otra ciudad, es que si yo no hubiera aceptado este trabajo, es que si yo no hubiera... Alguien se enfermó, es que ¿y por qué se enfermó? Y es que si no hubiera ido a tal lugar, y es que si se hubiese hecho caso y se hubiera tomado la medicina, y es que si... El que yo me haga todo este planteamiento, ojo, yo he estado ahí, yo he estado ahí en el si yo hubiera. Y yo sé lo que se siente y por eso lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo como la psicóloga que sabe, no, como el ser humano que estuvo ahí, más de un año parada en una situación y en un duelo diciendo es que si yo hubiera ido, tal persona no se hubiera muerto. ¿Y quién soy yo para haber cambiado el futuro? A lo mejor no hubiéramos muerto las dos, ¿sí? El querer entender no hace que nosotros fluyamos. Entonces, un tip importante, suéltalo.
déjalo ir, ríndete y acepta. Vamos por el tip número 6, que es el último, y voy haciendo un recuento. Estamos haciendo los tips para cerrar ciclo, cerrar este ciclo 2019. Primer tip, recuerda, valora los aprendizajes. Tip número 2, perdónate. Tip número 3, perdona a otros. Número 4, ríndete. Número 5, acepta. Número 6, finalmente, fluye. Despréndete, suelta. Tú también eres otro. Tú también cambiaste. Y si volvieras al lugar de donde no te quieres desprender, y si volvieras a la situación de la que no te has querido desprender, probablemente tampoco esa situación sería la misma. Para los que hemos emigrado, la semana pasada atendía yo a una persona con una desesperación tan grande por devolverse a su país. Y yo le decía, yo he estado ahí en esa desesperación de quererte devolver, pero vamos a ser conscientes. Tú te viniste porque no estabas segura en tu país, porque no se te garantizaban la seguridad. ¿Tú crees que devolviéndote sí vas a tener seguridad? Obviamente, cuando uno está movido por la emoción, uno quiere salir corriendo y evadirse de esa situación, y eso no necesariamente es una decisión acertada, ¿ok? Salir corriendo en la mayoría de los casos no es una decisión acertada. Entonces, eh, además lo que dejamos ya no es, lo que dejamos atrás puede estar en su forma, pero no en su contenido, ¿ok? Hay una frase que solemos escuchar, creo que muy popularmente, que dice: lo que resistes, persiste. Y así es, se convierte en ese ciclo tóxico. Entonces, ¿qué es lo opuesto de resistir? ¿Qué es lo opuesto de ofrecer resistencia? Desprenderse, soltar, sería lo opuesto. Quiero terminar, ir cerrando para leer los comentarios que han ido colocando. Eh, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que yo elegí ser. Siempre apunto eso mucho a las personas con las que tengo la oportunidad de conversar, y de pronto justifican a algo, a alguien o a sí mismo. Es que yo soy así porque yo viví tal experiencia, o mi pareja es así, o mi mamá es así, porque vivió esto. Yo creo que hacemos consciente o inconscientemente la elección de ser lo que somos. No son las situaciones las que me determinan, es mi interpretación de la situación, es el manejo que yo hago. Yo conozco personas que han vivido situaciones bien difíciles, bien traumáticas, y eligen ser personas nobles, y eligen ser personas que aman, y eligen ser personas eh, que perdonan, y eligen tener una buena vida. Entonces no son las situaciones las que nos determinan, sino la mirada que yo tengo de mi situación. No es la pobreza la que me determina, es cómo yo interpreto y cómo yo entiendo y cómo yo manejo mis situaciones, mis circunstancias. Entonces, la capacidad de separarse del pasado es fundamental para la evolución del ser humano. Es otra frase de Carl Jung. La capacidad de separarse del pasado es fundamental para la evolución del ser humano. Ahora que estamos entonces en este cierre de año, hagamos realmente un cierre de ciclo. Yo te invito a que hagas un ejercicio, eh, para muchos es familiar, el ejercicio de la silla vacía, desde la Gestalt. Es el ejercicio de poner una silla frente a ti, vacía, y sentar allí eso que tú quieres dejar atrás. Puede ser tú mismo. Y a veces esa es la silla vacía más difícil de ejercitar, cuando a quien sentamos al frente es a ti mismo.
pero puedes sentar ahí a alguien de quien necesites despedirte, puedes sentar allí a algo de lo que necesites despedirte. Procura hacer este ejercicio a solas y vas a verbalizar, vas a hacer el ejercicio de hablar con esa persona o esa parte de ti que te mantiene anclada al pasado, y vas a decirle cómo te sientes, qué sientes y qué quieres hacer, qué decides hacer con esa situación, con esa persona, con ese recuerdo, con esa experiencia. Y finaliza dándole gracias de corazón por lo aprendido. Cerremos este año dándole gracias al 2019 por los aprendizajes, algunos más fáciles, algunos más difíciles. Cerremos siempre con gratitud hacia nosotros por habernos dado la oportunidad de concluir un año más, y cerremos agradecidos con Dios en la forma que lo percibamos, con todos los que nos rodean, pero dejemos que sea la gratitud la bandera con la que cerramos este ciclo. Así sabremos que hemos aprendido y que estamos listos para amanecer en enero 1 del 2020, con el vaso limpio, con el alma limpia para aportar lo nuevo. Es ese vacío fértil, ¿no? Y ahora sí, estos minutos quiero dedicarlos a saludar a las personas que por aquí nos han saludado. Nos saluda Vivian, buenas noches Vivian. Wow, Mónica se trasnochó en España para acompañarnos, porque ya es la madrugada bien pasada ya en Madrid. María del Carmen desde Bolivia también. Hola María del Carmen, déjanos saber cómo estuvo la Navidad con tu papá, estamos pendientes de ese duelo. María José en sintonía desde Montreal, Raquel desde Venezuela, Zulay, Juan Carlos también desde Caracas, Yolancar desde acá, desde San Catherine, mi vecina. María José dice, somos más de 5 millones de venezolanos en el exterior. Así es. Y creo que necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos, y a eso nos vamos adelanto que eso también va a formar parte de nuestros proyectos acá desde Reconexión Vital para el 2020. Vamos a estarnos enfocando precisamente desde todos los ámbitos posibles, para dar herramientas para esos 5 millones de venezolanos y más que estamos fuera de nuestro país, cómo seguir nosotros creciendo y aprendiendo para que en algún momento, si Dios lo permite, podamos regresar a reconstruir ese gran país al que amamos. A ver, Zulay, Yaleni Flores estudió conmigo en el colegio, wow. Jorge dice, hay que resistir para poder salir de esta dictadura, irse no es la solución. Mónica dice, vaya, la casualidad me ha traído a tu programa en directo por primera vez cuando hablas de cierres. Mónica dice que yo tengo un cable, una cámara en su casa donde voy viendo de lo que ella está viviendo y hablo de ese tema. Y Yaleni dice, excelente mensaje, sobre todo el de no darle importancia a lo que hubiera hecho. Yo estoy esforzándome por entender que las cosas pasan tal como deben pasar. Saludos, Noreli, saludos, Yaleni. Yaleni estudió conmigo desde, si no me equivoco, desde el primer grado hasta quinto año, por ahí más o menos, en el Colegio Padre Machado, en la Avenida Victoria. Marifina, que nos saluda desde Boston. Por aquí en Reconexión Vital también nos ha acompañado Reinaldo desde San Antonio de los Altos, Katy desde Buenos Aires, Lodi desde aquí, desde San Catherine. Gracias, Lodi, por acompañarnos. Daniel, no sé desde dónde nos acompaña. Alejandro, cada semana desde Buenos Aires. Élida, wow, de mi gente de allá del estado Guárico. Qué belleza. Una de las mejores experiencias de mi vida ha sido haber ido de misiones al estado Guárico. Edwin desde Toronto, Mónica desde Alemania,
también se trasnochó para acompañarnos, a ver el Barelacho desde Montreal, Yurami desde Estados Unidos, Dios te bendiga. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía de esta noche. Espero, como siempre, espero que estos tips sean útiles, que nos ayuden. Tómense el tiempito para cerrar, para hacer el ejercicio de la silla vacía. Eh, y que el año 2020 se abra para nosotros y nos encuentre no solamente con el vaso limpio para abrirnos a lo nuevo con todos los aprendizajes que hemos tenido, sino que también nos encuentre resilientes, con la capacidad de enfrentarnos a las dificultades y salir fortalecidos de ellas. Que en donde estemos agradecidos porque seguramente estamos aprendiendo mucho. Y a los venezolanos que nos miran desde distintos lugares del mundo, yo tengo la convicción profunda que todo esto ha sido un aprendizaje para todos nosotros que nos va a ayudar en el futuro a regresar a nuestro país, a construir un país más rico, no solamente porque tenga riquezas minerales y materiales, sino porque la hemos pasado duro. Y ojalá que todo lo que hemos atravesado durante la migración nos construya de tal manera que nosotros regresemos un día a Venezuela, los que estamos fuera, para construir un país más bello, más grande, más rico. Que viva Venezuela, que viva Latinoamérica y que Dios nos bendiga en este nuevo año 2020. Gracias por la compañía. Hasta pronto.